Hola a todos, bienvenidos al episodio número 1 de Opciones de Búsqueda, un podcast para RDS Radio. Mi nombre es Rodrigo y estamos con Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ansioso, nervioso un poco con este nuevo formato, diferente al resto de los contenidos que estamos haciendo para RDS, pero a la expectativa. ¿De qué va Opciones de Búsqueda? Opciones de búsqueda es un programa que hacemos con el propósito de ir indagando en cada episodio en un tema diferente que, que nos pueda de alguna manera servir a nuestra vida cotidiana. Sí, exactamente. Vamos a tener un tema por episodio. Y como dice el nombre del podcast, opciones de búsqueda va más que nada por esto de que no somos expertos en ninguno de los temas de los que vamos a hablar, no tenemos un doctorado en cada cosa de la que cada cosa que decimos, pero estamos buscando la verdad. El speech también de la radio es conociendo la verdad, como que estamos eh, en esa actitud de curiosidad, de querer aprender más y bueno, vamos ahí por ese lado con este programa. El episodio de hoy, el tema del episodio de hoy es la juventud. Eh, Nos pareció un buen tema interesante como para arrancar este nuevo podcast. Somos dos jóvenes, ¿no? Yo tengo 29 años, Sí, yo 23, 23, bueno, estamos por ahí. ahí. Técnicamente somos millennials. ¿Qué es un millennial? Sí, en el sentido de la edad, nosotros dos estaríamos dentro de la franja de los millennials, que son esas personas que nacieron entre los 80 y los 90, que tienen entre más o menos 20 y 30 y pico de años. O sea que nos guste o no, somos millennials por una franja de edad más que nada. No, nos tocó esta generación. Claro, sí. Yo tengo un dato sobre esta generación que está basado en la fuente es Barna Group. Lo pueden buscar también en internet o tal vez dejemos el link para que lo corroboren. Es un dato estadístico muy interesante que dice que la generación de las personas nacidas entre el 80 y los 2000 eh, es una de las generaciones que más está leyendo la Biblia, estudiando, comprobando lo que escucha, lo que se le enseña con las escrituras. Y me llamó la atención ese dato porque es como que la tendencia general, o sea, el lugar común en el que se cae siempre es de decir, bueno, la juventud está perdida, la juventud está en decadencia, y si bien sí la sociedad en general está en decadencia y la moral de la, de la sociedad en general se está yendo a pique, fue como me resultó bastante esperanzador ver ese dato y poder ver que nuestra generación, por lo menos, está eh, como empezando a cambiar en ese sentido que es tan importante el tema de las escrituras. Y esto de buscar, estudiar, comprobar todo lo que se nos dice, como él un poco lo que hacían los bereanos cuando lo escuchaban a Pablo. La palabra cuenta que lo escuchaban hablar a Pablo y comprobaban lo que él decía con las escrituras para ver si era correcto. Y de verdad que se ve en nuestra generación que está empezando, no digo que nuestra generación ya esté totalmente desarrollado esto, pero como que está viendo esta intención de ir a las escrituras, que la fuente de autoridad sea la Biblia dice, la palabra dice, y todo en su contexto y todo con su debida hermenéutica y exégesis bíblica. Así que me gustó ese dato para salir un poco, lo que te digo, del lugar común, de decir que, bueno, no, cuando yo era chico las cosas eran mejor, o cuando yo era chico eh, se respetaba a los padres y todo era mejor, porque los padres de los que dicen eso decían lo mismo de sí mismos, y los abuelos de los que decían eso también decían lo mismo. Entonces, como para salir un poco de esa idea de la juventud. Pero ¿qué características también tiene la juventud, así en general, más allá de las generaciones y los años, así la juventud en general a lo largo de la historia del hombre? Bueno, una de las cosas que se suele pensar es esto que decías de que el joven ya de por sí es un poco inmaduro y se cree cualquier cosa que le dicen y no investiga por sí mismo, o que es necio. La idea de la inmadurez siempre vinculada a la persona que es joven
Sí, hay un versículo bastante categórico en la Biblia, el Proverbio 22:15, en el que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, al corazón del joven. Algo así como que ser joven y la necedad van de la mano. Es como que Sí. son dos cosas que están arraigadas la una con la otra. Y eso nos hace pensar que, bueno, la juventud es una etapa en la que uno necesita corrección, guía, enseñanza, eh, que un poco se nos corrija, que se nos instruya. De hecho, tenés vos un versículo ahí creo que Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Sí, en este pasaje Pedro aconseja a los jóvenes lo siguiente, les dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, ves, esta idea de que el joven necesita a alguien que lo esté guiando, instruyendo, que es exactamente lo contrario a lo que pensás cuando sos joven. Hay siempre en la juventud una sensación de invencibilidad, de que no necesito consejos, que nadie me entiende, que soy el único que puede comprender las cosas, que sabe cómo hacer las cosas. Eso es muy característico de la juventud, esto de que nadie tiene algo sabio que decirme porque yo ya sé todo. Y el consejo acá de Pedro es exactamente lo contrario. Lo estamos viendo por la Biblia también que el joven necesita instrucción. Sí, algo más que queda en claro es esta relación entre jóvenes y ancianos, que los dos tienen que necesariamente practicar la humildad y Sí, encontrar los lugares en donde puede todavía crecer. sí, sí. Me gusta porque esos versículos y los que siguen también están dirigidos a la juventud, al joven, y son muy interesantes. Otra cosa, otro consejo con mucha sabiduría que también encontramos en la Biblia dirigido a la juventud es el que le da Pablo a Timoteo, ¿no? Que era lo que se considera una carta pastoral. Y le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Me gusta esto que le diga a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud. Y es curioso que no le dice a la iglesia, bueno, no tengan en poco la juventud de Timoteo, sino que le dice a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud. Es como que uno puede llegar a pensar, bueno, es que es algo que me excede, que me tengan que me consideren o no, que me subestimen o no, que me tengan en poco o no. Deberías decírselo a la iglesia, Pablo. Pero no, porque le dice de qué manera no va a ser tenido en poco, siendo ejemplo de fe, conducta, pureza. Y ese es un poco el mensaje también como para la juventud. Es como que yo veo como esa idea, ese consejo extendido a todo joven de que no se tenga en poco nuestra juventud. ¿Y cómo nos hacemos valer, entre comillas, como jóvenes? Bueno, teniendo el tipo de conducta que recomienda el apóstol Pablo. Muchas veces a los jóvenes se los subestima o se los tiene en poco, como que no hay que darles enseñanzas o teología o Biblia o cosas por el estilo, sino cosas más ligeras o se subestima de alguna manera de parte del liderazgo hacia los jóvenes. Y acá el consejo de Pablo es otro. Incluso a Tito le dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Acá otra vez esta idea de ser un ejemplo de cómo debe conducirse el joven, incluso acá dentro de la iglesia. Y este consejo al liderazgo, de cómo tratar a los jóvenes. Y una de las características que le dice, que da el apóstol acá, es que con seriedad, con integridad. La premisa pareciera ser un poco diferente hoy en día. Lamentablemente, nosotros lo decimos con tristeza, porque
deberíamos conformarnos cada vez más a las Escrituras, y el consejo que da Pablo referente a los jóvenes es que enseñar con seriedad, con integridad, con un ejemplo, con algo, con un ejemplo de conducta que pueda tomar el joven. Claro, exactamente. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esta conducta o esta integridad que los jóvenes deben tener. Y uno de ellos es Daniel, que siendo muy joven fue llamado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien buscaba muchachos que no tuvieran tacha alguna, dice. En el capítulo 1, en el versículo 4, dice que lo que buscaba era jóvenes de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, jóvenes que estuvieran de alguna manera preparados y con una curiosidad o con una búsqueda de crecer y de aprender más y más de la palabra en este caso. Sí, me gusta esta idea de buscar ejemplos de conducta o de cómo tenemos que vivir, de ir a las Escrituras, porque uno de los problemas también que tiene la juventud es que es una etapa de la vida en la que uno es muy vulnerable a los estímulos externos, a las influencias, y vemos que los jóvenes son los que más se suman a las modas y esto, y siempre para mí uno de los versículos más importantes para la vida es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente para poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que básicamente lo que está diciendo es que no nos dejemos afectar por la cultura, que el mundo no determine nuestros conceptos, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas, que va a determinar a su vez cómo actuemos, sino que renovemos nuestra mente con la palabra. Y como jóvenes podemos tomar ejemplos en la Biblia, como el que estás diciendo vos de Daniel. Pienso también un poco en José, que siendo tan joven padeció tanto la ingratitud, el desprecio de sus hermanos, fue acusado de abuso sexual injustamente, fue enjuiciado y encarcelado también injustamente, y él no pasó todo ese tiempo, ese padecimiento, no llenándose de bronca, de resentimiento o cosas así, y terminó siendo un joven rebelde, resentido con el mundo, sino que él sin entender mucho, porque él no entendía que todas esas cosas eran sombras de lo que iba a padecer Cristo, y aún así se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Bueno, el caso que estás diciendo vos de Daniel, parecido también, de tantos padecimientos, y siendo joven, y joven con convicciones, en su fe, no dejando influenciarse por el mundo. Y el caso de Daniel, que es el que estás trayendo vos, él mismo resolvió no contaminarse con la comida el rey, que es muy significativo, interpretándolo ahora a la luz que tenemos, esto de no mezclarme, no contaminarme con el resto, y aún así pudo demostrar que él tenía mejor parecer y que no se debilitó ni nada por el estilo cuando se tuvo que presentar a dar cuentas de su estado de salud. Sí, todo lo contrario, estaba mejor que nunca y mejor que incluso aquellos que habían comido del banquete del rey. Bueno, el caso de Esteban también es muy llamativo y muy digno de ejemplo, ¿no? Esto de una vida dedicada al servicio, fue un diácono y fue a su vez el primer mártir de la iglesia, alguien dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. O sea, un joven de valentía, de convicciones bíblicas, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Siempre me llamó la atención la exposición que hace Esteban ante los judíos de las razones por las cuales Jesús era el Cristo, es el Cristo, y las razones de su fe. Y cómo hace un repaso por toda la historia de Israel es muy llamativo, por todos los libros, digamos, de la Biblia, que acordémonos que en esa época no había las facilidades que tenemos hoy, de que si queremos dar una exposición, abrimos 10 libros o abrimos, no sé, un libro electrónico y vamos buscando entre libro y libro, sino que él tenía todo eso en su mente, en su memoria.
ayudado por el Espíritu Santo que nos iba a recordar todo lo que tengamos que decir. Pero ahí vemos también un ejemplo de un joven de convicción, dispuesto a dar su vida. Sí, en relación a la vida de Esteban, podemos ver cómo la Biblia está relacionada. Los consejos se cumplen dentro de la misma Biblia y son dados para que nosotros los tomemos. A pesar de las generaciones, lo que decíamos al principio, la Biblia es actual en cualquier momento en que la leas. Claro, y así como Esteban llevó a cabo el cumplimiento de la misma palabra, nosotros también tendríamos que seguir su ejemplo. Y este consejo que se nos da en Salmo 119 de guardar la palabra del Señor, ¿no? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? En el versículo 9, y la respuesta que está ahí mismo dice, con guardar su palabra, ¿no? Con tener en la mente las palabras con las que aprendimos y con las que crecimos, que son las que Esteban tuvo y que en el momento que fue necesaria pudo decirlas abiertamente. Claro, aplicar lo aprendido. Sí, está bueno. Se repite mucho a lo largo de la Biblia esta idea de más que nada en las cartas del apóstol Pablo, esta idea de renovar la mente. Y eso es algo que el joven, como decíamos hace un ratito, es tan bombardeado por información, por conceptos, por ideologías, constantemente que tenemos que tener cuidado de guardar nuestra mente y de renovar nuestra mente con las escrituras. Exacto. Seguimos en Opciones de Búsqueda, un podcast para RDS. Y hablando de RDS, nos pueden encontrar en diferentes redes sociales, Johnny. Sí, estamos en Facebook, Instagram, YouTube como RDS Radio Online, en Twitter como radio-RDS, y pueden buscarnos también debajo en la nota o en la descripción, van a encontrar todos los detalles. Y los invitamos también a dejar comentarios, sugerencias sobre temas Sí. de los que quieran que hablemos y los vamos a estar teniendo en cuenta. ¿Cómo va hasta ahora el podcast, Johnny? Bien, yo creo que tanto este como los temas que tratemos a continuación, siempre es necesario entenderlo como un principio de búsqueda y después seguir buscando, interiorizándonos, en este caso en la juventud, que hay mucho para decir y para buscar. Claro, sí, es lo que decíamos al principio también, esto de que no tenemos un doctorado en ninguno de los temas de los que estamos hablando y estamos como recién hurgando o buscando un poco conocer un poco más de la voluntad de Dios a partir de las escrituras. Yo pienso que nos va a pasar ahora cuando ni bien subamos esto a internet de que vamos a decir, había 1.000.000 de cosas más para decir o un montón de cosas más que vamos a ir aprendiendo con el tiempo y diciendo, tendríamos que regrabar esto, pero bueno, hasta acá queda claro que es la luz que tenemos sobre este tema. Y tenemos ahora una sección en la que es como un gusto personal esto de que queremos recomendar cosas. Esta es la sección de recomendaciones. ¿Querés arrancar vos con tu recomendación? Bueno, es algo bastante simple, pero es para que lo tomemos como un recurso en el caso de que lo necesitemos. Es una página de internet que a mí me sirvió mucho. La pueden buscar en www.visualunit.me. Vamos a dejar el link en la descripción de en las plataformas porque está medio raro. Es medio raro, sí. Y además está en inglés, pero al costado van a encontrar una pestaña que dice español. Pueden entrar ahí y encontrar un montón de gráficos, mapas, árboles genealógicos, todo vinculado a lo que está en la Biblia para graficar alguna información. Y sirve mucho también para los que quieren enseñar o compartir algún mensaje para poder dejar en claro alguna cuestión con gráficos o con mapas o con cuadros que a veces nos ayudan a resumir, ¿no? Está bueno eso porque a veces no leemos historias en la Biblia o datos históricos y no tenemos mucha dimensión, por ejemplo, de los espacios, de las distancias. Claro. Yo tengo muchos problemas con los valores, por ejemplo, del dinero que se manejaba en esa época o cosas así. Está muy bueno eso. Sí, le das como dimensión a algo que quizás ya conoces desde antes, pero necesitas una especie de ayuda a veces. Sí, siempre está bueno también. Lo visual ayuda un montón
porque en la Biblia era otra cultura muy diferente a la que tenemos ahora y las cosas eran diferentes y siempre es necesario contextualizar incluso culturalmente cómo eran las cosas en ese momento. Por ejemplo, no sé, leemos que a Jesús hablando con una mujer y lo pasamos medio de largo, pero era como, wow, está hablando con una mujer. Claro. O la parte, viste, de los niños, cuando se acercan los niños a Jesús, y en esa época eran ciudadanos de segunda, los niños, las mujeres, Sí. todo eso, y ahora lo tenemos muy naturalizado, pero cuando se nos pone en contexto a la cultura con esos datos, nos ayuda a tener más luz o a entender un montón de cosas. Yo tengo para recomendar un libro de Paul Washer que se llama 10 cargos contra la Iglesia moderna. El título es un poco impactante y el libro también lo es, pero me gustó mucho porque hace como una autocrítica a Paul Washer como líder, al mismo liderazgo, y como que busca, principalmente con el evangelismo, temas por el estilo, básicamente volver a las escrituras, empezar como a despojarse de un montón de cosas que se fueron sumando y agregando a la iglesia con los años, un montón de liturgias y cosas por el estilo. Y me gusta mucho que en un pasaje del libro dice algo así como que, si bien está haciendo una autocrítica a cómo manejamos la iglesia o a cómo se maneja la iglesia, dice algo muy interesante, que dice que tengamos mucho temor siempre de nunca hablar mal de la iglesia, porque es la esposa de Cristo. Entonces, me gusta ese equilibrio que hace entre, bueno, vamos a ser honestos, sinceros, y vamos a hablar de estos temas que a lo mejor pueden doler en un principio, pero son necesarios para buscar una sana doctrina y un sano entendimiento de la voluntad de Dios. El libro es gratis, se puede conseguir en formato digital, creo que no está en formato físico, pero lo pueden buscar gratis. Calculo que en Amazon, porque yo lo leí en Kindle y está gratis. Los que tengan Kindle lo pueden buscar en la tienda y les va a aparecer gratis. 10 cargos contra la Iglesia moderna, de Paul Washer. Así lo pueden buscar y leer. Se lee en un par de horas, así que Buenísimo. no va a ser una lectura muy, muy pesada, que digamos. Bueno, esas son las recomendaciones por hoy. La idea es seguir recomendando y compartiendo en los próximos programas. Para concluir, los dejamos con un versículo que de alguna manera da cierre a este tema de la juventud que hemos conversado hoy. Sí, me gustaba porque, bueno, el libro es Eclesiastés. En el capítulo 11, que es también un poco el cierre de toda la disertación que hace Salomón, concluye él con algo muy interesante. Dice en el versículo 9 del capítulo 11, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, que nos recomienda disfrutar, vivir una juventud plena bajo los conceptos que veníamos hablando de la palabra, y teniendo en cuenta esto, de que Dios juzgará, Dios nos está viendo, Dios conoce nuestro corazón, así que ese es el consejo que da el predicador, como dice el libro de Eclesiastés, que entendemos que es Salomón. Alégrate, joven, en tu juventud, tome placer, disfruta tu juventud, teniendo en cuenta eso, como que mantiene ese equilibrio. Así que me gustó eso como para cerrar. Bueno, hasta acá el primer episodio de Opciones de Búsqueda. Nos vemos la próxima. Gracias, Rodrigo. Pueden buscarnos en las redes sociales y comentarnos qué opinan o qué otros temas quieren que toquemos a continuación. Y también, si les gustó, si les pareció interesante o lo que sea, lo pueden compartir con sus amigos. Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si este material fue de bendición para tu vida, podés compartirlo con tus amigos. Búscanos en redes sociales como RDS Radio Online.